¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es José Ángel Torres. Este video es acerca de la preferencia u orientación sexual para la materia de sexualidad humana del segundo semestre de la Escuela de Psicología de la UADC. Bueno, tenemos que comenzar por describir los conceptos quizás desde el más básico, el cual se refiere a la preferencia sexual. Y como definición, la preferencia sexual se refiere a la atracción sexual, emocional o afectiva que una persona experimenta hacia otra y puede ser determinada por el sexo o género de la otra persona. Esta preferencia influye en la forma en que una persona se siente atraída y desea tener relaciones íntimas o románticas con otros. ¿Cuáles son las formas de estas preferencias sexuales? Bueno, se ha dividido principalmente en tres: la forma heterosexual de atracción, la bisexual y la homosexual. La heterosexual hace referencia a la atracción por el sexo opuesto. La homosexual hace referencia a la atracción entre personas del mismo sexo. Y la bisexual, atracción por personas de ambos sexos de manera indistinta. Cabe resaltar que es solamente una clasificación, en ningún momento esto tiene tintes de normalidad o no normalidad como se ha manejado históricamente en las sociedades. El segundo concepto que vamos a tomar es el de la escala de tolerancia sexual. Esta escala es un concepto utilizado para describir el grado en que una persona o sociedad acepta, respeta y apoya diversas orientaciones sexuales, comportamientos y prácticas sexuales. Bueno, en términos generales hemos visto en el tema anterior, en el de las parafilias, hemos visto que la verdad es que hay un desconocimiento generalizado en la sociedad o en la comunidad acerca de las preferencias sexuales. Seguimos teniendo aspectos como discriminación, segregación acerca de quien manifiesta una actividad sexual diferente a la que se considera como típica o normal. ¿Cuáles son los factores que influyen en la parte de la tolerancia sexual o los que son de alguna manera estigmatizados? Bueno, pues influyen de manera importante la educación y el conocimiento acerca de los temas y prácticas sexuales, la cultura y la religión. Esto va ligado totalmente a la parte de a ciertas regiones. Hay ciertas regiones donde se toleran cierto tipo o son bien vistas cierto tipo de conductas sexuales, y hay otras regiones geográficas o culturas donde no son tan permitidas las mismas preferencias sexuales. Hay aspectos legales también que hacen referencia a la permisibilidad o no de ciertas conductas sexuales, la experiencia personal esto ya es de manera un poco más particular, ya hace referencia a las experiencias que cada una de las personas va viviendo y por las cuales opta o no por la práctica de alguna preferencia sexual específica. Las escalas en términos generales van de la baja tolerancia o intolerancia hasta una tolerancia moderada o alta tolerancia. ¿A qué hace referencia, por ejemplo, la intolerancia? Al rechazo total de todas las orientaciones sexuales que no se ajusten a las normas establecidas, generalmente heterosexuales. Es lo que mencionábamos como aspectos normales que son percibidos en la sociedad. Y la alta tolerancia, por el contrario, hace referencia a las personas o sociedad y respeta y acepta las diversas orientaciones y prácticas sexuales sin discriminación, sin emitir un juicio o un prejuicio acerca de las personas que expresan abiertamente una tendencia, preferencia o actividad sexual específica. Vamos a hablar de otro concepto que es la intersexualidad. La intersexualidad es una condición en la que una persona nace con características sexuales, ya sea genitales, cromosomas o gónadas, que no encajan con la definición típica de masculino o femenino. Esta variación cabe resaltar que puede ser evidente al nacer o puede irse desarrollando conforme la persona va creciendo, ya sea en la adolescencia o en la adultez.
¿Cuáles son las características de las personas intersexuales? Bueno, pueden tener genitales ambiguos. Esto significa que los genitales no son claramente masculinos ni femeninos. Puede ser una cuestión de cromosomas sexuales atípicos. Por ejemplo, pueden tener una combinación de cromosomas XX y XY o una variante de estos cromosomas sexuales. Tienen también o pueden tener una característica hormonal. En algunos casos la producción de hormonas sexuales pueden diferir de los patrones típicos. Puede generarse una carga hormonal más hacia la masculinidad o hacia el aspecto femenino. Ese es lo que hace referencia a la intersexualidad. Siguiendo con los conceptos, toca el momento de hablar de la transexualidad. ¿Cuál es el concepto? Es un término que se refiere a las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Las personas transexuales sienten que su identidad de género es una experiencia interna de ser hombre o mujer diferente a la que coincide con las características biológicas al nacer. ¿Cuáles son las características a resaltar en este concepto? Bueno, la identidad de género, que es cómo la persona transexual experimenta una inconformidad entre su identidad de género y el sexo asignado al nacer. La transición de género. Bueno, muchas de estas personas transexuales buscan modificar sus cuerpos para que coincidan o se alineen con la identidad de género que ellos establecen. Esta transición